No sé si a usted le ha estado gustando estos tiempos de variedad de calor y frío, calor y frío. No se sabe si saca la chamarra o saca los guaraches. En la mañana está frío, en la tarde está caliente y en la mañana, en la noche está frío y tenemos el termostato de la casa que va y lo ponemos en aire acondicionado, lo ponemos en heater y bueno, ¿a usted no le ha pasado? ¿O será que estamos entrando en la etapa esa donde tenemos el calentón y el aire a la misma vez? El día de hoy vamos a estar iniciando una nueva serie que se llama El antes y el después. ¿Puede decir conmigo el antes y el después? Y vamos a estar enfocándonos en la resurrección, cómo la resurrección lo cambia todo, todo. Dice Pablo que si nosotros no creyéramos en la resurrección, en vana fuera nuestra fe, porque la resurrección es el punto de partida para el cristiano. Lo cambia todo, es el antes y es el después. Y vamos a estar mirando la historia de los discípulos, cómo eran sus vidas antes de la resurrección y cómo es que la resurrección los lleva a otro nivel de cristianos, de servicio. Y la verdad es que todo inicia con un antes y un después. Usted inicia con un antes y un después. Usted cuando se levanta, usted es un antes y cuando se va a trabajar es un después. Mire, cuando no se ha fijado cuando se levanta y el pelo lo tiene. Y hay una foto que me tomé cuando me levanté en la mañana. Sí le pasa el antes y después. O como aquellos que quieren ir al ejercicio y van a la yoga y entran y ahora, se convierten en unicornios. O los que vienen de otros países y hay un antes y hay un después. Y la Mona Lisa inmigrante se convierte. Aquí no, ¿verdad? Pero estamos hablando del... Y ahora en mi vida hay un antes y hay un después. Cuando yo me casé era una persona totalmente diferente, pero ahora estoy muy bendecido. Bueno, gracias a Dios que no subió. Sí la mandé, pero no subió. El día de hoy estamos hablando de cómo se ve la vida con el antes y el después. Y vamos a estar enfocándonos en algunos días antes de la muerte de Cristo, con algunos discípulos que tuvieron que enfrentar con esos fracasos, con esas dudas, con esas negaciones, con esos momentos que caemos y fracasamos como humanos. Porque todos tenemos un antes y todos tenemos un después. Aún ahora tú puedes decir, la vida que yo tenía antes de ser cristiano es totalmente diferente a la vida que tengo hoy. ¿Cuántos son testigos de eso? Porque siempre hay un antes y hay un después. Durante las próximas semanas vamos a caminar con los discípulos desde uno de los momentos más oscuros hasta ver nacer un movimiento que transformó el mundo. Vamos a ver cómo Dios toma el fracaso y lo convierte en restauración, cómo convierte la duda y la convierte en la fe, toma el miedo y la lleva y la convierte en poder. Porque la resurrección no es el final. La resurrección es donde todo comienza. Y es lo bonito de la resurrección, que muchas veces no le damos el énfasis, pero es un día tan importante porque es donde marca no solamente la historia del cristiano, pero marca hasta el calendario humano que nosotros usamos. Todo está marcado por la resurrección. Ahora, antes de poder hablarles de la resurrección de Cristo, me quiero enfocar en la historia de un hombre, de cómo él empieza esa semana dolorosa donde Jesús camina y tiene que llevar la cruz. Y quiero empezar con el proceso de Pedro. Es fácil ver el resultado, pero es difícil ver el proceso. Muchas veces usted ve a las personas que estamos aquí arriba o los ve en cierta posición y usted ve el producto semiterminado
y dice, yo quisiera ser como él. Pero lo que no ves es el proceso, lo que no ves son las caídas, las faltas, los errores, las metidas de pata. No ha visto usted el proceso que ha pasado, porque siempre hay un antes y hay un después. Antes del milagro está el momento donde parece quebrarse todo. Y la historia de Jesús y del cristianismo no comienza con victoria. La historia de Jesús no comienza con teniendo ese poder sobre la muerte. Comienza con cargando una muerte dolorosa, una cruz pesada y siendo clavado en la cruz, porque hay un antes y hay un después. Y hoy iniciamos esta serie mirando la vida de un hombre que amaba a Jesús, pero que en un momento tan importante falló. Y era la vida de Pedro. En los últimos momentos, Pedro, el que había caminado con Jesús por 3 años, el que había visto el milagro por sus propias manos. No sé si usted se acuerda la historia de Pedro, pero Pedro, antes de ser cristiano, antes de conocer a Cristo, él estaba en el barco pescando. Y Jesús estaba predicando, estaba hablando, y se sube al barco donde está Pedro. Y Pedro tenía horas, pero horas pescando. Y Jesús, mirando a Pedro, le dice, tira la red a tu derecha y verás. Y Pedro, pues como que, ¿y tú quién eres? Pero le hizo caso y la tiró, y cuando la tira, la red se llena tanto que se comienza a romper. Y entonces Pedro hace un acto y dice, Señor, ¿qué estás haciendo? No soy digno, yo soy pecador. Y se hinca delante de él. Y entonces Jesús le dice, ya no te voy a hacer, ya no eres pescador de pescados, ahora vas a ser pescador de hombres. Y comienza la relación, el caminar, el seguir a Jesús por 3 años. Y en esta última semana vemos cómo la vida de Pedro tiene un bajón, tiene un detalle. Judas lo había traicionado, lo había vendido. Llegan los soldados romanos para tomar a Jesús. Y Pedro, en su valentía, en su amor, le dice, yo nunca te voy a fallar. Nunca te voy a traicionar. Nunca te voy a negar. Y termina diciendo, no lo conozco. Y si somos honestos, todos sabemos lo que se siente. Saber lo correcto, pero hacer lo contrario. Amar a Dios, pero fallarle. Prometer y no cumplirle. ¿Alguno de ustedes ha hecho eso? ¿Alguno de ustedes ha caído en donde amamos a Dios, donde sabemos lo correcto, pero hacemos lo contrario? Y hoy vamos a empezar con esta versión de Pedro. Vamos a empezar con este momento. Vamos a empezar con la caída, con el fracaso humano, con el fracaso de Pedro. Y vamos a mirar cómo Pedro le falla en el momento más difícil que Jesús está empezando. Cómo Pedro comienza a ver que realmente es más allá de amar a Dios. Porque muchos amamos a Dios, muchos decimos ser seguidores de Dios, pero hay momentos que aún el seguidor más cercano de Jesús tiene sus momentos de falla. Tiene sus momentos donde como humano él falla. El día de hoy vamos a estar enfocándonos en 3 lecciones que podemos aprender, que nos va a ayudar a no cometer o a detenernos o a hacer raíces para no caer como seguidores de Jesús. Porque en realidad, en este momento tan difícil donde Jesús estaba llevando ese llamado, cumpliendo ese llamado, Pedro hace algo impresionante, lo niega. Pero la primera lección que tú y yo queremos aprender de la historia de Pedro
lo primero que vemos con Pedro, antes de negarlo, es algo que él dijo. Mira lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 33 y 34. Estoy listo para ir contigo hasta la muerte. Él estaba, pero seguro. Pero algo que tú y yo no debemos de hacer es, punto número 1, es no confiarnos. Di conmigo, no te confíes. Porque no importa qué tan cerca se está siguiendo a Jesús, va a haber momentos donde todos vamos a fallar. Así que no te confíes, no te confíes, no te confíes. Porque Pedro suena admirable, suena valiente, suena bonito, pero también suena algo peligroso. Las palabras de Pedro suenan bonitas, suenan admirables, pero suenan peligrosas, porque está mostrando su confianza en sí mismo. Está diciendo, yo puedo, yo te voy a seguir. Yo estoy listo para ir contigo hasta la muerte. Pero no, Pedro no estaba mintiendo. Él realmente creía que podía seguir a Jesús. Cuando llegaron a tratar de llevárselo, él saca una espada y le corta la oreja al soldado y se lo llevan. Y Jesús se enoja porque le dice, no, así no. Entonces realmente tenía el corazón de seguirlo. Pero había mostrado una confianza en Él. En Él. El problema no era el amor de Jesús. El problema no es el amor que le tenemos a Jesús. Cuando tú fallas, el problema no es que no lo amas. El problema es la confianza que te tienes a ti mismo. Mira lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 5. Dice, yo el Dios de Israel declaro, maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo y maldito quien se aleja de mí. Cuando dependes de tus fuerzas, estás más cerca de fallar. Si tú estás caminando con Dios y te crees que tú puedes, cuidado, porque ahí es donde estás más cerca de fallar. Pensó que su pasión era suficiente, pensó que su lealtad no tenía límite, pensó que su fe era inquebrantable. Pero Jesús le responde y le dice, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Se la dijo antes de que pasara. Lo vio porque muchas veces nosotros tenemos la buena intención, pero la buena intención está basada en nuestra propia confianza. En que yo puedo. Yo soy capaz. El mayor peligro espiritual no es cuando sabes que eres débil, sino cuando crees que eres fuerte. El peor peligro espiritual no es cuando sabes que eres débil. El peor peligro espiritual es cuando crees que eres fuerte. Y lo digo por experiencia. Porque no importa cuánto conoces de Dios, no importa qué tan cerca estás de Dios, si tú eres fuerte, no eres por ti, es por Dios. Si estás de pie, no es por ti, es por Dios. Si tienes gracia y don, no es por ti, es por Dios. Y cuando comienzas a creer que tú eres capaz, es donde la caída comienza a acercarse. Porque cuando dices yo nunca lo haría, es cuando bajas la guardia. Dejas de orar como antes, te expones a situaciones innecesarias porque comienzas a confiar más en tu carácter y menos en la gracia de Dios. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Y no qué? No dependas de tu propio conocimiento y entendimiento.
No subestimes tu debilidad, depende de Dios diariamente. Es como cuando alguien dice, ¿alguna vez le ha pasado? Yo sé que las mujeres han oído esta frase. El hombre va manejando o va a manejar y no se pone el cinturón y el hombre dice, yo no necesito el cinturón. ¿Alguna vez ha oído eso? Que no se quieren poner el cinturón del carro porque les molesta. Al menos yo no me lo pongo porque no me alcanza, pero bueno, esa es otra historia. No es cuestión de habilidad, sino de vulnerabilidad. No te lo pones porque eres mal chofer o eres mal para manejar, te lo pones porque reconoces que eres humano. Cuando nosotros comenzamos a confiar en nuestras fuerzas, olvidamos que tenemos humanidad y que nuestra humanidad tiende a caer. Por eso Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que no quiero hacer, eso llego a hacer. Maldito hombre de mí, porque lo que no quiero hacer, muchas veces vengo a hacerlo porque confío en mis propias fuerzas. Por eso el Señor dijo en Jeremías, maldito el hombre que confía en sí mismo, que confía en el hombre. Número 1, la primera lección que tú y yo debemos de aprender es de confiar en el Señor y no confiar en nosotros. No hacernos arrogantes. No te confíes tanto. No porque lees la Biblia quiere decir que tú eres capaz. No, síguete pegando a Dios porque el único que te puede ayudar a no caer es Dios. La segunda lección que vemos de la historia de Pedro es que la presión revela. Di conmigo, la presión revela. Cuando tú tienes una olla de presión y la tienes en la estufa, tú te das cuenta que tienes una olla de presión cuando comienza a calentarse la sopa o el caldito o los frijoles de la olla. Y lo primero que hace la olla, ¿qué hace la olla? Da un sonido, ¿verdad? Y comienza, hasta que no la quitas de la olla, se para. La presión revela lo que hay adentro. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, comenzamos a revelar lo que hay adentro. Y me gustaría leerte la historia de este escenario que te he estado pintando de la vida de Pedro. En Lucas capítulo 22, versículo 55, mira lo que dice. Dice, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio, ya Jesús ya había sido arrestado, se sentaron alrededor y Pedro se los unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, este estaba con Jesús. Pero Pedro se enojó diciendo, muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. Y dice, no hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Y dice, hombre, no sé de qué estás hablando, dijo Pedro. Y de repente oye el gallo. ¡Cucurucú! Y en el patio de la corte, Pedro estaba con los demás. Jesús estaba siendo sentenciado. Y el que dijo que nunca lo iba a hacer, se estaba cumpliendo la hora donde lo estaba haciendo. Ya no está en un momento cómodo, ya no está rodeado de otros discípulos. Ahora hay presión. Y todos reaccionamos diferente cuando hay presión. Todos hacemos cosas diferentes cuando hay presión. Todos actuamos distintos cuando hay presión. La otra vez, mi niño y yo y mi esposa creo que estábamos en la tienda y mi niño jugando
me agarra la nacha. Tuvo que usar las dos manos, pero... Y yo no sabía que era mi hijo. Estábamos en la tienda, en una tienda de segundas. Y pasa por ahí y me agarra. Y cuando volteo, reacciono así como que estas nomás son de mi esposa. Tanto le ha costado. En presión todos reaccionamos distintos. En momentos de presión nos sale el carácter, nos sale cosas que tal vez no nos imaginábamos. Pero ¿sabes qué es lo que nos sale en presión? En la presión nos sale lo que tenemos adentro. En la presión nos sale lo que cultivamos adentro. Porque cada quien reacciona a lo que lleva adentro. La olla reacciona el frijol y el agua porque eso es lo que lleva adentro. Cada quien reacciona de acuerdo a lo que lleva adentro. La presión no es el problema, solo revela lo que está adentro. Pedro dependió en sus fuerzas en privado, pero en público cayó bajo la presión. Y tenía la intención, pero no tenía la profundidad. Lo que sale de ti en los momentos difíciles revela lo que hay dentro de ti. En lo público se manifiesta lo que cultivaste en lo privado. Todos enfrentamos presión. Y en este momento, cuando Pedro le falla, sucede algo que le cambia todo. Ahora, quiero decirte con esto presión, porque muchas veces la presión nos lleva a reaccionar de formas que no queríamos reaccionar, pero eso solamente nos dice cómo está nuestra intimidad, cómo está nuestro interior, cómo estamos cultivando lo de adentro para que cuando lleguen momentos de presión podamos reaccionar de la forma correcta. Estamos cultivando la paz, el amor, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, o estamos descuidando esas áreas donde nuestra humanidad está tomando reacción, para que cuando llegue la presión reaccionemos como humanos y no reaccionemos como hijos espirituales. Tú vas a reaccionar de acuerdo al hombre que más alimentas. Si alimentas a la carne, reaccionas como carnalón. Si reaccionas como hombre espiritual, si lo alimentas, vas a reaccionar de acuerdo a lo que alimentes. Y eso es lo que va a salir. Pero cuando Pedro lo niega, pasa algo tan bonito y tan difícil. Y si usted ha estado en esa situación, usted entiende esto. Lo más difícil es este tercer punto. El fracaso no es el final. Y mira lo que pasó cuando Pedro lo estaba negando. En Lucas 22:60 dice: hombre, no sé de qué está hablando, la tercera negación. Y respondió Pedro: en el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor Jesús se volvió y miró directamente a Pedro. Híjole, ¿le ha pasado con usted? Cuando usted hace error, cuando usted comete, fracasa, y lo primero que lo están viendo los ojos, que usted ha cometido el error, lo ven. ¿Cómo se siente cuando le dan la mirada de fracaso? Cuando le dan la mirada y usted está viendo y reconociendo y está, híjole, ¿cómo? Y dice la Biblia que el Señor se volvió y lo miró directamente a Pedro. Después del no lo conozco, sucede algo que no hace ruido, pero lo cambia todo, y es la mirada de Jesús. Sabes, muchos dicen que la mirada de Jesús era una mirada condenadora, pero esta mirada no decía nada,
No lo confrontó con palabras, no lo expuso delante de todos. Solamente lo que hizo Jesús es que lo miró. Y en esa mirada Pedro recuerda lo que le había dicho. Recuerda la última cena, recuerda las palabras de Jesús, recuerda su promesa de nunca fallar. Y en ese instante se da cuenta lo que hizo. Y la Biblia dice que salió y lloró amargamente. Y quiero aclararte una verdad profunda. Cuando Jesús mira a Pedro, no fue una mirada de condenación, fue una mirada de convicción de amor. Porque la condenación te aleja de Dios, pero la convicción te acerca a Él. Y muchos creen que cuando fallan, Dios los mira con enojo, Dios te mira con culpabilidad y con condena. Como si dijera, te lo dije. ¿Alguna vez has visto a tu hijo así? Te lo dije. Sabía que lo ibas a hacer. ¿Para qué me mentiste? Te lo dije. Fallaste. Pero cuando Jesús mira, Él no te está diciendo te lo dije. Él te lo está diciendo yo sé, pero aún así te amo. Fallaste, pero no es el fin. Caíste, pero no has terminado. Cuando fallas, Dios no te mira para destruirte, te mira para restaurarte. Cuando fallas, Dios no mira para revelar tu pecado, mira para restaurar tu vida. Dios no mira para destruirte. Muchas veces las miradas de Dios son para despertarte, porque has caído, te has dormido, has confiado tanto en ti, te has alejado de tu disciplina espiritual, de tu oración, de tu consagración, y caes, y lo que Dios hace, en vez de condenarte, te mira, pero no para condenarte, para despertarte, para decirte, no es el fin, hijo. Tu fracaso no cambia como Dios te ve. ¿Alguna vez tu hijo ha hecho algo y tú sabías que iba a pasar? Déjame decirte, ¿ha cambiado cómo amas a tu hijo? ¿Ha cambiado cómo ves a tu hijo? ¿Ha cambiado cómo amas y proteges a tu hijo? No. Solamente ha revelado que tu hijo es humano y es débil. Dice la Biblia que el amor todo lo puede. El amor todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor cubre multitud de pecado. El amor ve más allá de lo que tú hiciste y como tú caíste. Ve más allá de tu condena. El amor ve tu futuro en vez de tu pasado. Mira lo que dice Mateo capítulo 11 versículo 28. Vengan a mí todos ustedes que estén cansados y agobiados, y yo los haré descansar. ¿Sabías? Si Dios te mirara con condena, no pudiera decir eso, porque la realidad es que todos estamos en un momento de nuestra vida cansados, agobiados. Hemos cometido error, hemos fallado. Pero qué bonito es recordar que los ojos de Dios, la mirada de Dios, no es para condenarte, no es para destruirte, es para despertarte. Es para recordarte que Dios te sigue amando, que Dios está allí, no importa si fallas, levántate, acércate, sacúdete y sigue caminando. Algunos no necesitan otro mensaje. Muchos aquí están en una posición donde saben que cometieron un error y no necesitan otra predicación. Necesitan una mirada de Dios. Necesitan recordar que Dios los está viendo, no para condenarlos, pero para amarlos. Porque la verdad es que sí hemos fallado. Sí has fallado y lo sabemos y lo sabes. En decisiones, en hábitos, en tu relación con Dios. Y
tal vez has estado evitando a Dios porque piensas que Él está decepcionado de ti. Pero hoy Dios no te está rechazando con su mirada. No te está mirando con enojo. No te está viendo con vergüenza, sino con amor y con verdad. Te está mirando no para destruirte, sino para despertarte. Porque tu fracaso no es el final de la historia. Y tú dirás, ¿cómo es que usted sabe que mi fracaso no es el final de mi historia? Porque cuando Pedro lo niega, y lo niega 3 veces, aún sabiendo y diciéndole que lo iba a negar, a meses Pedro comienza a predicarle a multitudes. A meses Pedro comienza a llamar y a seguir, y comienza a levantar una de las obras más gloriosas, que es la iglesia. Porque el error no definió lo que era Pedro, reveló lo que había en su corazón. Pedro lloró, pero ese llanto no fue el final, sino el comienzo de una restauración. Mismo Pedro nega a Jesús, pero ese mismo Pedro después vemos que está predicando con poder. ¿Qué cambió? No fue Pedro, fue la pura gracia y amor de nuestro Señor Jesús. Y lo que Dios hizo con Pedro, lo puede hacer contigo. Lo ha hecho conmigo. El día de hoy te voy a pedir que tú te pongas de pie.